Dios les bendiga, Iglesia Roca de Salvación. Quiero compartir con ustedes el tema que se titula La doctrina de la expiación. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, yo acepté a Jesús, reconozco que Él es mi Salvador, y mediante la obra expiatoria que Jesús hizo en la cruz, tengo seguridad que mis pecados han sido perdonados. Dios conoce el estado en el cual nosotros nos encontramos y la lucha que tenemos día a día a causa de nuestra imperfección por agradar a Dios. Entonces este tema vamos a aprenderlo, y gracias a Dios que tenemos la Biblia en nuestras casas, en nuestros hogares, y analizaremos este tema a la luz de las Escrituras para comprender mejor. Ahora, el libro de Levíticos nos enseña y nos da a conocer los sacrificios que realizaba el pueblo de Israel, cosa que para nosotros será algo muy difícil de entender, pero para el pueblo de Israel era muy importante entender este concepto. Las personas estaban atadas al pecado. Ellos estaban cubiertos por esto y no podían presentarse ante Dios. Y lo que ellos tenían que hacer era pasar su pecado, su maldad, hacia un animal perfecto para poder salvar sus vidas y estar limpios ante la presencia de Dios. Pero estos sacrificios no eran perfectos, puesto que se tenían que realizar nuevamente cada cierto tiempo, dependiendo del pecado y la culpa que tenían los hombres. Ahora, en Génesis 3:21 nos dice que Dios elaboró 2 túnicas de pieles para Adán y Eva. Entonces ahí ocurrió el primer sacrificio que Dios hizo a favor de los hombres. También el sacrificio de Abel y de Caín, por el cual nos acordamos que Dios aceptó y miró con agrado el sacrificio de Abel. Y este no era cualquier sacrificio, tenía que ser un animal perfecto, sin mancha, puesto que era para Dios. Y también nos recordamos el sacrificio que tenía que hacer Abraham al pasar esa prueba de amor, donde tenía que sacrificar a su hijo. Y después Dios proveyó de un cordero para que éste sea sacrificado. También podemos ver que en el libro de Levítico ya se desarrolla ya sistemáticamente todo este evento de los sacrificios y de las ofrendas y de los rituales y las fiestas judías. Dios llama a Moisés y da esta orden, y todo esto se desarrolla en el libro de Levítico. El libro de Levítico es un libro por el cual nos enseña que Dios es santo y apartado del mal. Dios ayuda al pueblo de Israel a que se acerque a su presencia. Y para que se acerque, tiene que ser limpio. Entonces vemos todos estos pasajes donde encontramos los rituales, donde ofrecen sacrificios, las fiestas anuales, el día de Yom Kippur, que es considerado como el día de la expiación. Todo esto parte cuando el pueblo de Israel quebranta el pacto que tenía con Dios en el monte Sinaí. Y luego empieza una reforma por el cual Dios llama a Moisés. En el libro de Levítico 1 nos dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Entonces, de esto es que se trata el libro de Levítico. Ahora, vamos a hacernos preguntas y mediante el desarrollo del tema vamos a responderlas. ¿Qué es la obra expiatoria? ¿De verdad entendemos qué significa esto? ¿Cuál ha sido el significado de la muerte de Jesús, del Cordero de Dios? ¿Su sangre compra la redención? Entonces, el origen del sacrificio. Vamos a partir de ahí. La caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa, puesto que Él ya planificó las medidas de redención para el hombre. Entonces, ¿qué es redención? Redención viene del prefijo re, que es de nuevo, y emere, que significa comprar. Literalmente significa comprar de nuevo. ¿Dónde empieza todo esto? Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En Génesis 3:21, como lo hemos mencionado anteriormente, ahí es donde empezó este plan de la redención mediante un sacrificio. Ahora nos hacemos una pregunta: ¿por qué Dios requería de sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? Es
es una pregunta. ¿Por qué requería sacrificios de animales? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Dios requería el sacrificio de animales para prever el perdón de los pecados de manera temporal. No era perfecta, como lo mencionaba. Y para figurar o trasladarlo a un futuro como un sacrificio perfecto y completo, el cual era Jesucristo. Entonces, todo lo que hemos estado observando con respecto a los sacrificios de animales nos estaba preparando el terreno para que en el Nuevo Testamento se desarrolle la muerte del Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, un punto muy importante. El sacrificio de animales era un tema muy importante que se encuentra a través de las Escrituras, porque dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. La sangre de estos animales se colocaba en el propiciatorio, que era un elemento del altar. Entonces, la sangre de estos animales cubría la falta, el pecado de estos hombres. Y de la misma manera creemos que la sangre de Cristo ha cubierto nuestros pecados. La palabra expiación viene del hebreo kapar, que es cubrir. Entonces, de esta manera es que podemos conocer y entender el verdadero sacrificio que venía representado anteriormente por animales y que se iba a cumplir en la persona de Cristo. Y ahora un texto muy importante. Hebreos 10:12 nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora nos hacemos otra pregunta. Ya que hemos mencionado todo esto y hemos entendido el plan que tenía Dios desde el Antiguo Testamento, ahora es la pregunta que viene. ¿Por qué entonces ahora ya no ofrecemos sacrificios de animales? Los sacrificios de animales han concluido porque Jesucristo fue el sacrificio máximo y perfecto. Juan el Bautista reconoció esto cuando vio a Jesús al momento de bautizarlo, escena por el cual nosotros recordamos, y que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Juan 1:29. Probablemente nos estaremos preguntando por qué los animales, que hicieron ellos de mal, ¿no? Ese es un punto, muchas personas pueden preguntarse eso. Los animales no hicieron nada mal. Ellos murieron en lugar del que ejecutaba el sacrificio. Y de la misma manera Jesucristo no cometió pecado, pero se dio a sí mismo gustosamente para morir por los pecados de la humanidad. Como lo dice en 1 Timoteo 2:6, Jesucristo tomó nuestro pecado sobre sí mismo y murió en nuestro lugar. Y como dice en la Biblia, en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios ante Él. A través de la fe en lo que realizó Jesucristo en la cruz, podemos recibir el perdón. En Juan 14:6, la Biblia nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La muerte de Jesús marcó un hecho muy importante en la Biblia. La palabra expiación es una palabra muy importante. Y nosotros lo que queremos hacer es poder entender, tener un sustento de cuál es nuestra fe y en qué bases está nuestra creencia. Nosotros hemos aprendido que la Biblia nos menciona el plan de redención que salió del corazón de Dios para la salvación de toda la humanidad. Jesucristo murió por ti y murió por mí. Y nosotros somos pecadores y no merecemos la salvación o la vida eterna. Pero Jesucristo cubrió eso y pagó nuestra culpa. Y ahora podemos acercarnos al Padre. Ahora tenemos un regalo por gracia. Y este regalo es la vida eterna en Cristo Jesús. Qué bonito es poder entender la palabra de Dios. Espero que les haya gustado y acuérdate, ten fe, acércate a Dios mediante la oración y cree que Él te escucha. Y cree que Dios está atento a tus peticiones y pídele fortaleza en este contexto muy difícil por el cual estamos viviendo. Dios le bendiga a todos. Muchas gracias.